Buenísimas, buenísimas a todos. ¿Cómo estamos hoy, en este día, queridos hermanos feligreses, adeptos? Hoy venimos nuevamente a esta su catedral de la mentira, a su templo de lo irrisorio, de aquello que todos ven pero nadie se atreve a nombrar, es decir, la asquerosidad que es la vida. Bienvenidos nuevamente a este su bonito programa que es Nostromo, su bonito podcast que es Nostromo. Hoy vamos a andar, digamos que un tanto entre pragmáticos e ideáticos. Vamos a andar enseñándole al mundo ideas totales. Vamos a presentar felicidad en bolsitas bien empaquetadas, con las cuales usted puede tranquilamente adherirse y ser también feliz. Como siempre, pues me acompaña aquí mis queridísimos amigos, compañeros, camaradas. Acá, de este lado, nada más y nada menos, tenemos a mi queridísimo, no, te iba a decir algo, pero mejor no. Es que vienes en estilo Mijis. Vienes muy Mijis hoy, entonces, por eso no digo nada. Pero bueno, tenemos aquí a mi queridísimo Abraham, ataviado como si fuese el Mijis, pero... Viene de un concierto de Santa Fe Clan. Viene un concierto de Santa Fe Clan, exactamente. El Yaritzo y su esencia. Aquí no había chicken, ¿o cómo dijo? Y de este lado, señores, pues bueno, el maestro de lo oculto. El Aleister Crowley de Iztapalapa. Exactamente. El Merlín de la Facultad de Políticas, del Merlín de Polaca. El amo de las ideologías, mi queridísimo Foucault Sartre. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de pragmatismo e ideología. Qué jodidos, qué fregados, cómo se come, qué es la ideología, porque es una palabrita que se escucha mucho últimamente y anda en boca de todos, pero lo más cierto es que pocos o casi nadie sabe con exactitud a qué nos referimos cuando nos referimos a la ideología. Entonces, ¿qué jodidos es la ideología? A ver, mi queridísimo Abraham, como si fuese examen de profesional, cuénteme. Esto examen de grado, mijo, lúcete. Exactamente. Bueno, la ideología es un conjunto de ideas, creencias y valores que forman una visión del mundo, una teoría sobre cómo debe organizarse la sociedad, ¿no? Estas ideas suelen estar relacionadas con cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, morales. La ideología proporciona una estructura conceptual que guía la forma en que las personas ven y entienden el mundo, y esta, de manera más o menos subrepticia, influye en sus opiniones y en sus acciones. Pues para englobar más o menos las ideologías que la humanidad ha ido creando al paso de su existencia en este planeta, pues están el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, el comunismo, el nacionalismo y el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de estas ideologías tiene sus propias creencias, al final son creencias, sobre el papel del gobierno, la distribución de la riqueza y los derechos individuales, la igualdad, la justicia, todo esto, ¿no? Las ideologías no necesariamente son estáticas, ¿no? Pueden evolucionar con el tiempo, adaptarse al contexto de la época, las circunstancias, y también es muy común que las ideologías comiencen a entremezclarse conforme estas van avanzando, ¿no? Van evolucionando y comienzan como que a tomar conceptos o ideas que a lo mejor parecieran que son ajenas, pero al final comienzan a tener una especie de convergencia en la manera en que las personas comienzan a asimilar desde su propio cristal la forma en que asimilan la ideología, ¿no?
Ujú. No sé si es tanto es cuanto, les doy la palabra a ustedes para que abonen al debate o a la plática. ¿Qué dice el sinodal? Regrésalo al kinder. No, ya hablaste de lo que es la pragmática. ¿Cómo? Ya No, apenas dije ideología. No. Entonces, o sea, veamos las dos para que veamos cuáles son las diferencias y cómo se juntan. Exactamente. Ok. Pues el pragmatismo es cuando, por ejemplo, hay una especie como de negociación en práctica y las consecuencias concretas de criterios fundamentales de una ideología, ¿no? Se puede subdividir en este enfoque de la verdad pragmática, que se define como términos de utilidad y eficacia en la práctica, ¿no? Tiene un enfoque experimental. Los pragmatistas suelen valorar la experimentación y la observación de la realidad concreta. El antiabsolutismo, que tiende a ser crítico con las afirmaciones absolutas, y el énfasis en las consecuencias. El pragmatismo se preocupa por las consecuencias de las acciones y las creencias. Se centra en evaluar si una acción o una creencia tiene efectos beneficiosos en la vida y en la sociedad. Y este también suele ser una herramienta poderosa para la resolución de problemas, ¿no? Se centra en encontrar soluciones prácticas y eficientes y concretas, ¿no? Y también es como esta parte que estaba yo mencionando al final de la ideología, donde es una evolución, una adaptación y una convergencia de muchos otros factores que parecieran ajenos a muchos elementos ideológicos contrapuestos, pero que a la hora de la funcionabilidad de un sistema de creencias o de una estructura de poder, pues puede ser que se retome cierta funcionabilidad para que haya una eficacia, ¿no? En el ejercicio del poder. Ok. Me parece una buena definición, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, me parece bien. Ahora, ¿qué les parece si lo enmarcamos dentro de la política? Perfecto. Okay. Me parece que hay una situación bien clara. Sobre todo en el terreno de la política, las ideologías suelen ser absolutas, curiosamente, o suelen intentar dar una explicación universal sobre un modelo ideal de sociedad en todo el momento, en todo tiempo. Y creo que el mejor ejemplo de esto que les menciono es el marxismo, completamente. Es como la parte más visible de lo que podría ser precisamente una ideología en ese término. Y que incluso tuvo su parte pragmática, ¿no? Dentro de la historia, pues pudimos ver claramente Bueno, la forma en que Lenin se acerca y enfoca la Revolución Rusa es completamente pragmática, porque rompe con las preconcepciones que dejó Marx en su Biblia sobre qué es lo que podría permitir el paso a la revolución socialista y al comunismo. Salud. Claro. Salud. Y por eso hablamos de una revolución permanente incluso, ¿no? O sea, empieza precisamente ahí lo que yo siempre he dicho, la bronca no fue Marx, sino los marxistas. Que también Stalin le da la vuelta cuando al menos inicialmente abroga por una revolución solamente en Rusia, salvo y no exportarla hasta que estuvieran listos. Sí, de hecho la deja más hacia adentro cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, comienza este asunto como de volverlo algo más hasta patriótico, ¿no? Se vuelven a retomar los símbolos como un uso hasta cuasi nacionalista, con el asunto de que pues, Rusia quería como emerger como una potencia, y entonces, y también pues es que Rusia queda muy madreada, ¿no? Por la guerra, y hasta cierto punto entiendo por qué se hace este movimiento pragmático, valga el decirlo,
hacia una especie como de neonacionalismo dentro de un sistema comunista que parece muy contradictorio, pero tiene cierta funcionabilidad para que se genere gobernabilidad, ¿no? Y que lo es, sin embargo, en realidad, si ves todos los gobiernos socialistas no me gusta pero bueno, todos los gobiernos socialistas han optado por una versión nacionalista. Sí, claro. Aunque hablen de internacionalismo y de otras cosas, en realidad su enfoque es muy nacionalista. Sí, claro, nadie ha aplicado al pie de la letra lo escrito por el carlista. Y de hecho yo, o sea, con lo poco que puedo llegar a entender del asunto de las ideologías a lo largo de la historia del siglo XIX y siglo XX, creo que el verdadero internacionalismo lo logra el neoliberalismo, ¿no? Y la época de la posguerra. Justo ese es el punto. Yo creo que esa parte de la historia es la culminación y es el punto máximo de lo que podría ser una ideología. Bueno, no una, sino las ideologías. Después, aunque no te guste, mi queridísimo Abraham, los estados con democracias más tendientes al liberalismo comienzan a diluir esa parte de la ideología, porque precisamente derivado de la caída del muro de Berlín, pues las ideologías dejaron de tener quizá un peso tan específico dentro de la sociedad y ya no tenían este papel de explicación total de las realidades sociales. Se comenzaron a buscar quizá otras maneras de entender el entorno, y entonces aquí nos llega, por ejemplo, pues, Karl Popper o Castoriadis y muchos otros filósofos que nos comienzan a decir, pues no, estamos Karl Popper y su Deconstrúyeme esta, ¿no? Básicamente, entre Derrida y algunos Ándale. filósofos que precisamente empiezan como, sobre todo Popper, ¿no? La cuestión de la sociedad y de la sociedad abierta y todo eso. Y de la sociedad abierta y la teoría de las democracias, que es en realidad lo que precisamente empieza como a diluir también, no hasta el punto de desaparecerlas, pero sí a un punto en el que quizá las ideologías ya más bien pasan a terrenos sectarios o con demográficos muy específicos y se convierten quizá en una especie de nostalgia, porque entre los estados liberales y la llegada de la globalización y de la posmodernidad, pues precisamente esta situación de tener una explicación tan rígida de cómo deberían funcionar las cosas, pues ya no genera esta idea tan romántica de que un mundo mejor es posible o de que otro mundo es posible. Caemos completamente en la realidad de que no es. Híjole. Yo también voy a tener que darle. Sí. ¿Puedo? Dale, por favor. Es que sí, tienes razón, pero creo que está siendo demasiado benevolente con ese proceso histórico. Y creo que no estás viendo a lo mejor este factor cíclico que creo que se está dando en este punto de la historia, en donde creo que el agotamiento de la deconstrucción está generando una necesidad en nuestras sociedades posmodernas, una necesidad de volver a encontrar el centro y el norte, a lo mejor agarrándonos trasnochadamente y bohemiamente y románticamente a ciertas ideologías, si tú lo quieres ver así, pero por una especie de necesidad primordial y básica de que el individuo necesita tener como ciertas bases, cierta metanarrativa que lo lleve a cierto puerto, ¿no? Y creo que hay un punto donde el liberalismo se comió a sí mismo y ya no da para más. Ese es mi punto, no sé. El problema del liberalismo es poner como ideología, vamos a verlo así en este término, el problema del liberalismo es que trata de limitar el poder del Estado a través del individuo, dejando precisamente lo que es completamente social como una condicionante del individuo mismo, ¿no? Entonces, en esta parte, precisamente es lo que comentas, en algún momento el liberalismo, pues, se agotó, como lo vemos, y llegó a su límite,
Y por eso quizá ahorita estemos hablando de neoliberalismo, de retomar ciertas cosas que funcionaban del liberalismo y aplicarlo para tratar de dar una explicación y un nuevo modelo. El problema con las ideologías, por lo menos en el terreno político, es precisamente eso. Yo considero que siempre han sido en clave total, o sea, o eso no es, y es una explicación completa de un fenómeno específico. Bueno, pero en su nivel más extremo, ¿no? Sí. O sea, también creo que tenemos que matizar el hecho de que las ideologías son matizables. Sí, también. Las ideologías tienen diferentes niveles dependiendo de ciertas condiciones. Y ahorita regresamos ahí si quieren. En realidad mi contraargumento contra ti es que las ideologías no murieron, mutaron. Sí, por eso decía que no. Tuvimos un periodo de gracia porque el liberalismo agotó todas las otras ideologías. Antes de agotarse a sí mismo, agotó el nacionalismo, agotó el fascismo, agotó el comunismo y de paso el socialismo, agotó el racismo, agotó el imperialismo, agotó la otra versión un poco más benigna del imperialismo, que sería el colonialismo, que era lo que se vivía antes al final de la Edad Media, cuando fue la primera expansión. ¿No? Ahí está Arendt para explicar las diferencias entre el primer colonialismo y el segundo. Entonces, creo que este periodo en el que tú crees, o sea, en el que tú consideras que ya no había ideologías, más bien se deben a que el liberalismo las agotó. Al final del día, en esta carrera de ideologías, ganó temporalmente. Y luego fue carcomido desde adentro por la teoría de género, por sus mismas contradicciones, pero también traducidas en ideologías. Sí, claro. El feminismo no deja de ser una ideología. Si bien tiene un marco teórico bastante funcional, no deja de ser una ideología en una dimensión. La teoría de género, los altermundismos, ¿no? Por usar un término 2000ero, que todas son ideologías que surgen dentro del liberalismo y que discuten el liberalismo y que lo pelean desde dentro. O sea, hubo un cambio de ideologías, porque desde los 90s el altermundismo pesa muchísimo, el reconocimiento de la otredad, se le da mucho peso a lo que ya había ocurrido, pero yo argumentaría que es donde más se teoriza, que son las decolonizaciones, aunque digo, puedo estar equivocado ahí. No tengo muy claros los tiempos, pero yo diría que es donde más se teoriza la decolonización, el derecho a ser distinto, ¿no? Entre los 90s y los 2000s. Sí, claro. Entonces, realmente no es que desaparezcan las ideologías, es que mutan justamente por la victoria del liberalismo. Sí, justo, o sea, por eso decía, no desaparecen, pero se diluyen de tal manera que quizá lo que me faltó como especificar es que se diversifican. O sea, en realidad vemos, por ejemplo, marxismo en absolutamente todas las nuevas estructuras ideológicas, ¿no? Entonces, en cierto sentido, por eso digo, no es que haya desaparecido el marxismo per se, sino que se diluyó de otras maneras, se camuflajó, o sea, búscale el término que quieras. Pero también, bueno, no sé. Se sigue utilizando como parte de una explicación de un fenómeno social específico. Pero creo que dentro de esa parafernalia que tú estás diciendo de dilución de los espectros ideológicos, creo que tiene mucho que ver también en Gramsci, ¿no? Con la teoría crítica. Justo, y porque además también no solamente estamos hablando de una dilución de las ideologías como tal, sino de una ampliación del espectro político. Porque antes lo veíamos claramente o es blanco o es negro, o eres izquierda o eres derecha, o básicamente eres del bloque capitalista o eres del bloque socialista y párale. Pero aún estando en el siglo XXI, creo que tendemos, todavía siendo los posmodernillos que somos, a calificarlo de esa manera, sí. Tendemos también a la pinche dialéctica, aunque no queramos. No a la dialéctica, sino a pensar dicotómicamente. Sí. ¿No? Y en ese sentido, pues sí nos quedamos sin posibilidad de síntesis, porque si volvamos y retomo a Nolan,
si ampliamos quizá el espectro político, las ideologías no pueden ser tan calificadas de una manera tan concreta. Y por eso quizá hay como mucha confusión al respecto. Y quizá también el pragmatismo y la cuestión moral que subyace dentro de las ideologías es tan difícil de identificar claramente, porque volvemos a la situación. Y también esa es una de las cuestiones que yo alcanzo a ver, una diferencia entre las ideologías duras, por decirlo de alguna manera, y esta dilución de las mismas, porque claramente los núcleos duros, los núcleos morales de las ideologías, digamos, presoviéticas y soviéticas, por decirlo de alguna manera, eran muy claras. Y hoy el núcleo moral, el núcleo ético de las ideologías no lo es tanto. Es más bien una constitución moral muy personal que trasciende a lo social y no precisamente al revés, ¿no? Y por eso tenemos como una gran gama de ideas convergiendo en un mismo espacio, ¿no? Entonces, digamos que el hombre posmoderno del siglo XXI se ha convertido en un ser metaideológico. Transversal. Pragmático. Porque, pero también, o sea, creo que aquí es la parte a la que me gustaría llegar, que era como mi idea desde el principio. La pragmática no salva la ideología, pero salva el sistema. Ajá. O sea, la ideología casi por definición tiene que ser total. Y prácticamente todas las ideologías lo son de algún modo. Aún las que reconocen otras formas de existencia reclaman la mayor funcionalidad de la suya. Claro. Pero ¿qué es lo que aprendimos con el tiempo? ¿Cómo? Y déjenme y que no es tanto ideología, pero quiero partir de ahí, a ver si no la cago. ¿Qué es lo que permitió que el sistema feudal medieval sobreviviera 1000 años? La constante adaptación. Uh-huh. La forma en que empieza no es la forma en la que termina. Completamente. Hay múltiples cambios todo el tiempo porque es una adaptación constante a las necesidades de las dimensiones sociales y a las materiales, ¿no? En ese sentido, el materialismo siempre nos salva. Nos permite saber por qué las cosas pueden cambiar o por qué las cosas pueden ser. ¿Qué es lo que pasa ya en la época más moderna? Veamos los sistemas que no se adaptan o que se adaptan mal. No duran, ¿no? Primero el fascismo de nuestro querido Mussolini, que era más un payaso de circo que un líder, ¿no? Y que no daba una, pero que logró hacerse con el poder en Italia y lanzar un sistema. Aunque después me lo colgaron en media plaza, pero sí. Bueno, o sea, es que el tipo era más malo que la carne de puerco con cisticercos para gobernar, ¿no? Pero en realidad, o sea, él se compra la idea de fascismo que en realidad no entiende ni qué es y no se permite adaptarse. Algo similar pasa con Hitler, aunque podrías argumentar que sí cae en ciertos ejercicios pragmáticos, porque la SS, que era como que tenía que ser el ejemplo del superhombre, ¿no? De la superioridad aria, termina siendo al final casi como una adaptación de Netflix. Aceptaron todo lo que se podía aceptar. Corríjame si me equivoco, señor Carlitos. O sea, al final todo el mundo podía ser SS. Exactamente, claro. Sí. Sí, ya al final de la guerra todos eran arios, ¿no? Sí, porque aparte en el entendido de que Alemania, al querer rebasar las líneas rojas y ejercer o tratar de emprender una aventura hacia la hegemonía en Europa, entendió que tenía que hacer ejercicio pragmático del poder para poder generar las alianzas necesarias para poder hacer eso. Aunque en realidad su pragmática fue muy limitada porque sí. O sea, sí, que lo hicieran bien y que lo llevaran a cabo como debe de ser. El pragmatismo con la SS, por ejemplo, sí, claro. Que al final, con tal de poder seguir reproduciendo la idea, aceptaron cosas que no hubieran aceptado al principio, pero por el otro lado tienes la obsesión con la solución final,
que es una cuestión netamente ideológica. Sí, completamente. Y que termina destruyendo al nazismo. El mejor ejemplo de violencia alguna. Y tienes la obsesión de Hitler también con el Lebensraum, con el espacio vital, que lo lleva a invadir Rusia, ya la Unión Soviética, aun cuando la teoría militar le decía que no, y aun cuando los militares le dijeron que no. Porque ¿no? además que no estaban, invierno. Porque invierno, porque Alemania no era lo suficientemente fuerte para sostener una guerra a dos frentes. O sea, ya estabas arrasando con Europa, güey, espérate. Su obsesión ideológica lo llevó a todos esos errores. No sé qué mundo tendríamos sin esa obsesión ideológica. Al final nos salvó de una Alemania dominando Europa, ¿no? Y pero quizás el mundo. Y a lo mejor, ¿no? Ya, bueno, tendríamos ventajas, ya tendríamos de regreso quizá Texas y Nuevo México. Eso fue en la Primera Guerra. Eso fue en la primera con el telegrama Zimmerman. Sí, con el Zimmerman. Entonces, o sea, ese es, por ejemplo, para mí es un ejemplo de los límites de la ideología y por qué al final necesitas siempre un elemento pragmático. Otro ejemplo podría ser en su momento Stalin, que si bien Stalin, igual que Lenin en su momento son terriblemente pragmáticos, Lenin yéndose a Rusia, que es un país todavía feudal, agrario, ignorante, poco educado, que eran todas las condiciones que Marx decía que no funcionaban para el camino al socialismo, y dice, no, yo creo que sí se puede. Y lo implanta, y después se lo termina comiendo su exceso ideológico, a él y a Trotsky con la cuestión de la revolución permanente, que fue de las cosas que le ganó como la animadversión en la Unión Soviética, además de su origen judío, y además de que no era amigo de Stalin y que todo el mundo lo subestimó, cuando Stalin al principio es muy pragmático a la hora de decir, no, revolución solamente en Rusia, ¿no? Esto y esto, y después termina cayendo él en la Segunda Guerra Mundial. Todos sus errores son productos de un exceso ideológico, no tanto suyo, sino de los demás que le creían todo. Pero es que también, bueno, aquí yo voy a hacer una acotación, a lo mejor que no tiene mucho que ver, pero sí creo que el señor Stalin comete, no sé si son errores, pero sí comete esta serie de decisiones que parecen que no van en la línea del pragmatismo del principio, porque pues a pesar de que la Unión Soviética queda hecha un desmadre por la Segunda Guerra Mundial, pues hasta cierto punto pues sí trata de capitalizar pues el acceso que tuvo al dominio territorial por haber casi tenido el éxito o tenido la vanguardia militar en Alemania, ¿no? Y creo que eran movimientos que tendrían que hacerse sí o sí, porque en el entendido de que son obligaciones en el ejercicio del poder, que no quiere decir que así como lo hizo fuera lo correcto, pero poniéndonos en el contexto de la época y las cosas como siempre han sido en Rusia, a mí sí me parece que no podíamos esperar algo muy diferente, ¿no? Claro. Cosa complicada, por cierto. Claro. Entonces esto nos pone en un punto interesante. Y ya pasándolo, todo esto que acabamos de decir, vamos a pasarlo al ejemplo más claro de lo que podría ser algo muy cercano a una ideología, que es la 4T, ya se convirtió, ya tiene una estructura de esa índole. Aunque yo creo que nadie sabe cuál es la ideología de la 4T. Ni yo. Ese es precisamente lo mágico. Ahí está precisamente lo mágico. La 4T no tiene una ideología específica, pero en sí y contradictoriamente constituye una ideología. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero en sí es un sistema de ideas, es un sistema incluso moral que trata de darle una explicación a un entorno claro, que en este caso es México. Y una explicación total en la cual tienes un enemigo bien identificado, como lo fue los burgueses para Marx, como lo fueron los judíos para el nazismo.
el enemigo más claro, el más tangible de la 4T o de la ideología de la 4T son los fifís. Ve tú a saber qué jodidos, qué madre ontológica sea eso. Pero también tenemos un enemigo muy, ¿cómo decirlo? Un metaenemigo, por decirlo de alguna forma, que es el neoliberalismo. Entonces, en este sentido, con base en estas dos contraposiciones, pues conformas un aparato ideológico que no es muy claro, sí, es cierto, pero que en sentido estricto tampoco es pragmático. Entonces, híjole, no sé. No, es que ahí sí no creo. Yo creo que ahí sí no estoy. Lo que yo sí creo es que la metanarrativa de la 4T es pragmática. Bueno, mira, la narrativa tal vez no, la acción sí. Sí. Lo que pasa es que Andrés es muy bueno disfrazando su pragmatismo con su discurso, o lo entendemos, y yo me declaro culpable, lo entendemos como cobardía o como estupidez. Ajá. ¿No? Por ejemplo, el señor es antineoliberal, es anti-oligarquías. Pero se lleva de compas con Slim y... ¿Qué gran empresario se ha quejado de Andrés? Nadie. ¿Y por qué no se están quejando? ¿Porque se volvieron socialistas de repente? No, porque les está dando lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren. Eso es para una ideología que es cuasi socialista, ¿no? Al menos en algunos de los preceptos que se presentan. Uh-huh. Eso es puro pragmatismo. Claro. Soy promigrante, todos los migrantes pueden pasar. Lo hemos platicado muchas veces. Trump dice, no, ¿qué te crees, papá? Que no. No, somos promigrantes y pueden pasar, nada más que aquí los vamos a tratar de la chingada y no van a pasar a Estados Unidos. Eso es puro pragmatismo. Lo que pasa es que él encuentra el modo de vendérselo a su gente como parte de la ideología, o como que más bien está chamaqueando a los otros. Ajá, también tiene mucho que ver con la forma en cómo se constituye. ¿En cómo lo vende? Todo este aparato como de comunicación subversivo que instaló en las redes sociales, en YouTube. Y cómo la oposición y los que somos críticos lo entendemos que muchas veces es como, este güey es un estúpido, ¿no? Claro. Es pragmático. Otro ejemplo, el TEMEC. El señor Soberanía Nacional. Entregó la soberanía nacional en el TEMEC. Pero porque hay o sea, en términos pragmáticos hay un beneficio. Sí. Por supuesto. ¿No? Pero a todos los demás, a la gente que se lo tiene que vender como tal, se los vende como, no, es que estoy haciendo quinta columna, ¿no? Voy a destruir el imperio desde dentro. Y los otros lo que decimos, es una contradicción. Sí, es una contradicción, pero se llama pragmatismo. No sé qué otros ejemplos necesitemos. O sea, si hay ideología, porque además es una ideología muy vaga, y eso dice ya les he hablado de ese libro, el de True Believer de Eric Hoffer, donde hace como una disección muy buena primero de las ideologías como concepto, como una cuestión conceptual, luego de la gente que cree en las ideologías, entiéndase cuáles son los tipos de personas que se dejan llevar, y es maravillosamente cruel en ese sentido, y luego sobre el uso de las ideologías. Y él, si no me equivoco, puedo estar parafraseando mal, él habla de que al final la ideología, cuando es un instrumento de poder, requiere que el líder sea bastante menos ideologizado que los que lo siguen. Porque el líder tiene necesidad de ser... Un buen líder al final tiene que ser pragmático. Porque otra vez, redondeando con política, la política es la búsqueda del poder. Sí, completamente. Y la manutención del poder también. Y la manutención. La búsqueda y manutención del poder. Entonces, y eso solo lo logras con pragmática. La pura ideología te termina dándote de topes. ¿Qué pasó con
que ahorita se me van los nombres, ahí tengo otro libro bonito que luego les recomiendo. ¿Qué pasó con nuestros gobiernos revolucionarios de los 80s y 90s? ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Polonia? No sé si han leído a Naomi Klein. No. Sí. Escribió, su libro más famoso, según yo, es La política del shock. No es cierto, es El capitalismo del shock. Tiene uno anterior que se llama Anólogo, que a mí es el que más me gusta. Se llama La doctrina del shock. La doctrina del shock, el capitalismo no sé qué, ¿no? Y en ese cuenta la historia de lo que pasa en Polonia cuando logran su revolución rosa. Con Lech Walesa, ¿no? Con Lech Walesa, de que el tipo es prácticamente un superhéroe, se cruza una valla, él sin ser parte de ningún sindicato, termina siendo el líder de los sindicatos, es tan carismático y tan bueno en lo que hace que termina siendo electo presidente cuando es la transición, y de repente se encuentra con la gente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿no? Y a ver, señor, usted nos debe tanto. No, pero es que la revolución, usted nos debe tanto. No, que... Y el señor escogió, y al final Polonia escogió el pragmatismo, y eso les permitió sobrevivir. Sí, pero por ejemplo hay casos donde no hay forma de escogerlo, ¿no? Yo creo que siempre hay una opción pragmática. Siempre tienes esa opción. No, claro, pero como que a veces es muy, muy a huevo, ¿no? Como lo que pasó con Tsipras en Grecia en el 2014, 2015, con el referéndum. Bueno, pero es lo que hace el pragmatismo. O sea, mira, tú tienes dos opciones en ese sentido, hablando de una ruta ideológica y una ruta pragmática. Tienes dos caminos. La ideología, cuando tienes suficiente fuerza interna y tienes las condiciones suficientes, parece ser un buen camino porque estás acompañado de una aplanadora. No, eso le pasó en su momento. Otra vez, Mussolini, Stalin, Hitler, Mao, generaron unas aplanadoras sociales. Si quieres, en un sentido un poco menos drástico, Chávez lo logró en su momento, Macri lo logró en su momento, Perón, Milei. No sabemos todavía qué le va a pasar a Mileycito. Sí. Que insisto, yo quiero que gane, ¿eh? Sí, yo también. Sí, es que se va a poner muy divertido. Nada más para ver cómo esta ideología libertaria que no perdona nada va a tener que volver. Se topa con la realidad, porque también uno va a tener que recular en su recalcitranismo. Porque eso le pasó a los socialismos porque ese es otro punto que tal vez valdría la pena tocar. Cuando una ideología es oposición, es hiperradical. Sí. Cuando una ideología es gobierno y quiere funcionar, es hiperpragmática. E hiperomisa. Y de la ideología, ¿no? O sea, al final, otra vez, ahí está Andrés. Ese es un excelente ejemplo. También pondría de ejemplo a Trump, si no se enoja Abraham, ¿no? Para todo lo que hablaba Trump de reincorporar a las industrias a Estados Unidos, de decir no a la mano de obra china, la mitad de las cosas que él producía se producían en China. Y los logros que tuvo en cuestión de regresar fábricas y empresas fueron mínimos. Pero lo supo cacarear muy bien. Sí, claro. Y de hecho por eso los rednecks y los del cinturón bíblico lo siguen considerando una opción para 2024. No, y mira, va a ganar. Sí, claro. No, pero a lo que voy es que en realidad él no era tan drástico como él se vendía. Sí, claro. De hecho, hasta el final creo que dentro de todas las contradicciones y todas las estupideces que ha hecho el Partido Demócrata, hasta parece ser que es más congruente, ¿no? Se me dio bueno, mucho. Sí. Bueno, y menos hipócrita. Es que Biden no tiene perdón. Sí. Biden no tiene perdón de Dios, pero... Ni perdón ni madre. Y bueno, otro ejemplo de pragmatismo, lo que pasó después de Mao en China. La revolución cultural. Después de la locura ideológica de Mao, porque eso fue una verdadera locura ideológica, yo creo que es la peor que hemos visto en tiempos recientes.
los líderes subsiguientes, que no me acuerdo cómo se llama ninguno, hasta Hu Jintao. Deng Xiaoping, ¿no? Algo así, que es el que empieza a abrir a China. Es el que empieza a abrir a China. Uh-huh. Es un ejercicio pragmático dentro de un comunismo. Uh-huh. Y tan lo hacen bien que todavía venden a China como una cuestión alternativa al capitalismo de repente. Sí, pero ya nadie le... Ciertos intelectuales de YouTube, no voy a decir nombres, pero ahorita ciertamente ya no se puede, ¿no? Porque ¿no? China está llegando a ser una especie de competencia al hegemón gringo que todavía no puede jugar de igual, pero gracias a haber adoptado medidas capitalistas. Y eso es pura pragmática. Ahora, también la pragmática tiene... Dígame usted, señor. Lo que malamente llaman una economía mixta, que no tienen nada de pinche mixto, porque al interior es una cuestión completamente cerrada. Es un capitalismo dictatorial. Sí, es un capitalismo de Estado. Me gusta, pero de Estado autoritario, ¿no? Porque yo lo pondría como protoautoritario, ¿no? Porque no, es completamente autoritario esa madre. Le podemos quitar lo de totalitario, pero autoritario sí es. Sí, no, es completamente autoritario, esa madre es... Pero hasta cierto punto creo que los mismos ciudadanos, es que también yo creo que necesitaríamos entender un poquito por qué los chinos no ven con malos ojos ese ejercicio del poder. Hay una diferencia muy clara. Claro, por eso. Pero no nomás es porque sean eficientes, sino porque hay como... Sí lo es, güey, porque mira, a ver. Sí, o sea, pero no nada más es eso. Okay. Que yo creo que es este asunto de que la sociedad china nunca ha estado sometida al chip democrático liberal de Occidente, y creo que hay una especie como de sujeción por instinto a los dictados del poder que está por encima del ciudadano. Yo tengo dos argumentos, pero primero Poli, porque yo he monopolizado demasiado la conversación. A ver, el punto con China y con la ideología china en específico es que estamos hablando de que la mayoría de los autoritarismos no tienen esta cualidad que el autoritarismo chino sí. Es un autoritarismo demasiado eficiente que, además de todo, puede que para las democracias occidentales sea un sistema completamente autocrático, un sistema completamente cerrado, pero que a final de cuentas funciona porque en el interior, en el funcionamiento quizá de su administración, es sumamente eficiente con su población. La calidad de vida a lo mejor no es como que tú digas, güey, pero algo están haciendo tan bien. No sé si sea quizá también una especie por parte de la población, de síndrome de Estocolmo, ¿no? De identificación con su raptor tal cual, o de verdad la manera en la que gestionan y administran al interior los chinos. Yo lo atribuyo a que nunca han sido una democracia. Y como no lo conocen, y aparte le tienen miedo a algo diferente, yo creo. Así como nosotros, desde nuestra perspectiva liberal y democrática, tendemos a tenerle miedo al autoritarismo y al totalitarismo. Porque hemos visto también lo que hacen los autoritarismos en América Latina. Eso es... Sí, güey, también no mames, pinche Abraham. O sea, güey. Nosotros no nacimos liberales, güey. Nos hicieron a huevo. Más bien, la burra no era arisca, güey. O sea, el prismo, que es otro ejemplo de una ideología. Pero el prismo es una ideología pragmática en sí. Sí, claro. ¿No? Pero primero, si quieren seguir. Perdón, Poli. Adelante. Entonces, precisamente es esta la situación. China es un autoritarismo eficiente precisamente por eso, porque ha sabido funcionar junto con su población, junto con su ciudadanía. No la utiliza quizá como una especie de carne de cañón, sino que la integra a las mismas estructuras autoritarias, de tal manera que hace sinergia con su población, ¿no? Y cualquier otro tipo de situación o aparente intento de cambio de esa dinámica suele verse de una forma como si perturbasen un orden establecido con el cual todos o la mayoría están de acuerdo.
Insisto, China sí es como muy aparte, sí es un autoritarismo que sí vale la pena profundizar, pero... Creo que en cuanto a China no dejas de tener una visión bastante benigna de China, pero está bien. Eso lo podemos volver a discutir un día si quieren. Mi punto es contrario, mi punto es opuesto. O sea, creo que China sigue funcionando porque toda medida es comparación. Los chinos no se miden con Estados Unidos, se miden con sí mismos antes. Estoy leyendo un libro, bueno, acabo de leer la segunda parte de una novela que se llama El problema de los tres cuerpos. Ay, sí que está muy buena esa. Está muy... Mira, yo no quiero leer la tercera parte porque me gusta mucho cómo acaba la segunda, pero al menos la 1 y la 2 están buenísimas. Y que creo que la van a hacer serie, me parece, si mi memoria. En Netflix. Tiene una ventaja muy interesante. Es un libro escrito por un chino. Chino de China, no chino americano. Ok. Entonces su visión es distinta. Y algo que ves constantemente es que los chinos no se comparan con el resto del mundo, se comparan con cómo estaban hace 20, hace 30, hace 40. Entonces, la China actual se compara con Mao. Y en comparación con Mao, güey, están en el cielo. Sí, claro. Sí, completamente. No, porque mientras haya chinos que vivieron el gran salto adelante y la revolución cultural, el punto de comparación va a ser el maoísmo. Y no importa qué pase en China, difícilmente van a estar como estuvieron tan mal como estuvieron durante el maoísmo. Ahora, China tiene un proceso de mejora social, de mejora cultural, de mejora de vida que viene desde... ¿Tú acabas de decir el nombre atrás de Xi Jinping? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Estamos hablando de... Ahorita les digo quién es exactamente. 40 años de mejora constante. Sí. Por lento que sea, o por poco que sea, es una mejora constante. Que incluso el buen Hugo Pipitone lo señala en algún momento en su librito de la salida del atraso. O sea, a final de cuentas hay una constancia completa en todo el sistema para conseguir un objetivo. O sea, todo el sistema en este caso funciona en sinergia para conseguir el objetivo claro, que es el desarrollo. Por eso China pasó de ser una nación eminentemente agrícola a lo que es hoy. Es un proceso de 20, 30 años. Ahora, Deng Xiaoping. De Xiaoping. Ahora, pondré otros dos argumentos un poco en contra. Uno, las nuevas generaciones ya no están tan a gusto. Porque las nuevas generaciones, incluso hay un fenómeno que no me acuerdo cómo se llama, en inglés es como es como que todo se pudra. Y son estos chavitos, no se acuerdan del fenómeno de los niños emperador, que justamente nace en China. Porque es cuando ya nada más tienes un hijo y estás acostumbrado a que sean 20, entonces te desvives por ellos y creas unos monstruos. Esos niños ya no quieren encargarse de los abuelos y de los papás, no quieren trabajar las 15, 16 horas que tenías que trabajar según la ideología china. Entonces, sí hay problemas internos, sí no es tan total la integración entre el sistema chino y sus ciudadanos, porque ya encontraron una generación que lo superó. Porque aparte creo que le hace flaco favor a su estructura ideológica la integración tanto de Hong Kong como de las los antiguos territorios que estuvieron en disputa con el Reino Unido y con... Claro, porque llegan con otra ideología. Pero sí, crecieron con otro... Y hay un choque cultural ahí incluso, ¿no? En Hong Kong con... Y por eso se encargaron en esta última tanda de inundar Hong Kong con chinos. Sí. O sea, con chinos de lo que dicen del mainland. Pero también hay otra cosa. La vida urbana te transforma. La vida urbana transforma a las naciones. Sí. Inherentemente el cosmopolitanismo empieza a cambiar a las sociedades. Y es lo que le está pasando a China, que es lo que en alguna ocasión en los Zooms yo se los dije. O sea, es que no es lo mismo. ¿No? Al final China va a tener que enfrentarse a una revolución burguesa. O va a tener que adaptar pragmáticamente la ideología del Partido Comunista a la... Todavía más, porque
De Deng Xiaoping a Xi Jinping ha habido muchísimo pragmatismo en la forma en la que llevan el gobierno. Sí, digamos que es una actualización del autoritarismo. Sí, ya no es comunismo, es un que me gustó como dijiste, es un capitalismo de Estado, ¿no? Que si tú le decías eso a Mao, probablemente se estaría revolcando en su tumba, el viejito. Sí, claro. Multihomicidio. Pero acuérdate, quien no ama a Mao no es cubano. No es comunista. Es la mamada, güey. No. ¡Batum! Ok. Franco Escamilla, contrátame para la mesa reñona. Hoy nació la comedia, señores. Ok, perdón, mi querido Poli. Adelante, síganle. Está. Adelante. Los escucho. Ya después me los madreo. Ok, está bien. Ahora, también el pragmatismo tiene sus límites. Cuando el pragmatismo trasciende va demasiado lejos y tu base está muy ideologizada, entonces te metes en problemas. Justo. O sea, tiene que haber un equilibrio funcional entre las dos cosas. Sí, hay una línea roja que no se puede atravesar. Que implica la muerte de algo, o la muerte de lo pragmático a razón de la ideología, que ya vimos casos, o la muerte de la ideología a razón de lo pragmático, que también implica un fracaso. Cuando toda la gente que te llevó al poder tiene suficiente poder para quitártelo. Sí, cuando comienzas a tener límites a tu poder es cuando comienza precisamente a formarse esa línea roja, lo cual lleva a la situación de que conseguir ese equilibrio entre ideología y pragmatismo, además de ser sumamente complicado, muy pocas veces se ha visto. Siempre es una u otra cosa la que termina sobrepasando y la que termina siendo un exceso, ya sea que tengamos exceso de pragmatismo o exceso de ideología, que generalmente es el exceso de ideología lo que termina comiéndose al pragmatismo. Entonces, lograr este equilibrio, además de ser complicado, muchas veces resulta ser imposible. ¿Por qué? Por la misma naturaleza humana de los líderes que ostentan esa ideología o que encarnan en realidad esa ideología gobernante, por decirlo de alguna manera. Volvemos a poner a Andrés Manuel en el centro de la mesa, dándole medallas al señor Cienfuegos. Pero él no le va a pasar nada. Exactamente, sí, no le va a pasar nada. Vamos a empezar a ver esa línea roja en cuanto el año que entra, en cuanto Andrés Manuel deje el poder. Porque Claudia, sí. Ahí precisamente esta línea roja entre va a empezar a haber una confusión dentro del partido entre la facción ideológica y la facción pragmática. Y se van a empezar a comer el uno al otro. Y esa lucha de poder va a generar excesos de tal manera ante un movimiento que después del año 2024 va a ser completamente acéfalo, en el que no va a haber para dónde hacerse. Va a ser un sexenio, y hay que avisarlo, va a ser un sexenio sumamente raro, en el que si ya de por sí vivimos una situación con Andrés Manuel complicada en cuanto a ir improvisando, dando tumbos de un lado a otro, sin esa cabeza que constituye el núcleo moral de la ideología, que en este caso es Andrés Manuel, esa personificación como tal. Sí, porque es un caudillo. Exactamente. El pragmatismo va a terminar comiéndose la ideología. O al revés. O al revés, exactamente. Porque yo no veo a Claudia muy casada con la ideología, veo a Claudia un poco más tirada a ser más pragmática, a ser más concreta en tanto a bajar las ideas, quizá. Es que Claudia es burguesa. Sí. Por supuesto. Y porque aparte sabe muy bien que está jugando el juego de Andrés para ella obtener el poder. Exacto. Y en cuanto lo logre, lo va a desechar. No estoy seguro, pero va a matizar. Estoy seguro de que va a matizar. O al menos lo va a intentar. Porque va a matizarlo y quizá lo retome como la figura ideológica. Y ahí es donde si lo maneja de una manera inteligente, podría lograr ese cierto lo cual yo lo veo muy difícil, pero aquí el punto es que también las condiciones del país sin el caudillo, ¿qué tanto te van a permitir
margen de maniobra Es que sin ser ese pragmático. ese es un punto importante incluso en esta relación de ideología y pragmatismo, si me lo permiten. Adelante, como Gordon Tobogán. No todos los personajes que detentan poder tienen la capacidad de manipular los elementos. Es solamente el líder carismático puede hacerlo. Exacto. Los demás, o sea, veamos Chávez contra Maduro. Chávez definía la ideología, por eso es chavismo. O sea, si Chávez un día se levantaba del otro lado de la cama y cambiaba de opinión, la gente decía, oh, sí, tiene razón. Mismo fenómeno con Andrés Manuel. No, y muchos, ¿no? Pero hay condiciones que son las que lo permiten. Necesitas un personaje que es uno en un millón. Sí. La historia latinoamericana nos ha llevado a pensar muy mal de los caudillos. Sin embargo, hay que reconocer que un caudillo es un personaje único. Completamente. Con cualidades únicas que es capaz lo voy a decir muy mamonamente, es capaz de doblegar la realidad. Es que sí. ¿No? Modifican la realidad a su gusto. Es una cualidad casi mágica la que tiene un verdadero caudillo. Sí. Pongo de ejemplo al señor Chávez en su momento, puede haber sido Perón, incluso el primer Macri tenía ciertas cualidades caudillistas, nuestro Obrador tiene cualidades caudillistas, Trump tiene cualidades caudillistas, pero esa cualidad particular que te permite que tú seas quien delimite los límites de la ideología, tu sustituto generalmente no las tiene. No. ¿No? ¿Qué pasó con doña Macri? Con doña Kirchner. Sí. ¿No? Donde Néstor tenía la capacidad de algún modo de redefinir lo que significaba ser kirchnerista, Cristina no. Y Cristina cayó en los excesos de la ideología, que generalmente es la corrupción. Exacto. Porque todo lo escondes y todo lo justificas. Se me fue. Lula es también un líder con esas cualidades. Pero donde Lula las tuvo, Dilma no, y por eso Dilma cae. Porque la corrupción de Dilma era la corrupción de Lula. Y en algún momento Mujica en Uruguay también las tuvo. Pero es un caso Mujica raro. no hizo ni madres, güey. Pero es un caso raro. O sea, a mí Mujica me pone malas porque todo el mundo lo adora, pero no hizo nada. Bueno, pues ser en el bocho, ¿no? Ahora, que la ideología tiende a ser muy simbólica. Y la ideología se puede perder en el símbolo. En ese caso creo que ahí sí tendríamos que dársela a Mujica, ¿no? Porque le dio cierto sesgo medio bohemio trasnochado al ejercicio del poder, ¿no? Cuando se era un pinche trovador gobernando, güey, perdón. Era un elocuente en el discurso, aunque a lo mejor en los hechos no estaba haciendo ni madres, pero era muy elocuente. Era elocuente y vehemente. Sí. Era un excelente símbolo. Sí, exactamente. Que escondió una incapacidad administrativa y política, ¿no? Cosas que otros ejemplos no tienen. O sea, Macri, ¿por qué estoy con Macri? Kirchner hizo un chingo, ¿no? Para no meternos como en los antiguos, porque, por ejemplo, un Fidel era una fuerza de la naturaleza. Sí. O sea, lo que pasa es que lo normalizamos porque el tipo vivió mucho más de lo que debía vivir. Sí. Pero Fidel era una fuerza de la naturaleza. No, Perón fue una fuerza de la naturaleza también. Que Eva no tuvo. Sí. ¿No? Obrador tiene, pero bueno, yéndonos a los modernos, Chávez, Obrador, Kirchner, Trump, tienen esa capacidad de ser pragmáticos al tiempo que mueven los límites de la ideología. Sí. Porque justo ahorita me estoy acordando, hace poco, un mes, 2 meses, no sé si han visto el show de Sabina Berman. No. Tiene sus asegúnes, pero a veces salen cosas buenas. Sí. Tuvo una entrevista con el Fisgón, con
Taibo y con este vato Serrano, que es como el líder de la jauría en YouTube. Ajá. Y no sé qué memoria tengan ustedes de ellos. Para mí son criaturas, y bueno, Serrano es un advenedizo, pero se manejan como criaturas ideológicas. Sí, de pureza ¿eh? Más Taibo, pero sí. Más Taibo, no, bueno, según yo el Fisgón también, pero digamos que más Taibo. Y los tres estaban, no, pues es que si las cuestiones políticas requieren que abrace el partido, pues que se abra el partido. ¿Por qué? Porque huevo Andrés, que de ganas, pero sí. Porque Andrés dijo se abre el partido. Porque Andrés dijo necesitamos tercera vía y esto solo se logra con estas condiciones. Y entonces ahí ves los límites de la ideología ante líder. Sí, claro. Pero no es cualquier líder. Exactamente. Creo que uno de los grandes errores de muchos liderazgos es pensar que tienen esa capacidad cuando no la tienen. Pero son muy... de Xochitl no vas a estar hablando, ¿eh? Volvemos al punto. La diferencia con Andrés Manuel es que no solamente es un líder ideológico, también constituye un líder moral, que es una gran diferencia que muchos otros no tienen. Otra vez no estás hablando de Xochitl. O de Claudia. Claudia se va a enfrentar a esa realidad. En su momento también a Cuauhtémoc. En su momento también lo fue Cuauhtémoc, fue más, pero fíjate que Cuauhtémoc fue más un símbolo a través de lo que hizo su padre. Sí, Cuauhtémoc. Que de él en sí mismo, o sea, no, Andrés Manuel. Pero es que yo lo veo en el asunto de que es el símbolo que no fue funcional, ¿no? Cuauhtémoc es el mejor ejemplo del whitezicanismo, güey. Además, tuvo una vida cómoda por su papá, nada por más. Por supuesto. Y la diferencia incluso entre Andrés Manuel y el Cárdenas es que Andrés Manuel es un símbolo hecho y derecho y hecho a su imagen y semejanza como se le hinchó la regalada gana. Porque más hecho a sí mismo. Exactamente. Sí. Eso el by self. El self-made, ¿no? Ándale, o sea, es hecho a sí mismo, porque a Cárdenas lo hizo Porfirio. Exactamente. Y el apellido. Y después nomás fue la debacle porque el señor no tenía ninguna cualidad. Sí. Cuando Andrés es, o sea, puede gustarnos o no, y yo lo he dicho varias, no sé si lo dije en el Zoom en algún momento aquí, nos vamos a dar cuenta de que Andrés es el político más importante del inicio del siglo XX para México. ¿Qué? La política de México, desde que él toma posesión de la Ciudad de México, gira alrededor de él. El siglo XXI. Sí, o sea, de inicios del siglo XXI. No sé cuánto dure, no sé si después haya más, pero ahorita, o sea, él ha sido el centro de la política mexicana desde el 2000. Sí. Y eso debería de darnos miedo. Porque al final de cuentas, ante la alternancia en el año 2000, forzosamente necesitabas una oposición natural a esa alternancia, y esa oposición natural fue precisamente Andrés Manuel. Curiosamente. Pero bueno, muchachos, en ese entendido, cuéntenme. ¿Para dónde nos dirigimos? Ya llevamos una hora, güey. Ya llevamos una horita. Por eso. Cierra esto. ¿Para dónde nos dirigimos con esta ideología cuatroteísta? ¿Le ven futuro? ¿No le ven futuro? ¿Le gana el pragmatismo o vamos para largo con este desmadre? Yo creo que no tiene alternativa. Si es Claudia, no tiene alternativa. Porque, ¿cómo se dice? Inexorablemente la realidad va a tener que jalarla hacia la pragmaticidad porque no contiene ella los elementos que sí tuvo Andrés Manuel en el ejercicio del poder. No tiene la gracia suficiente como para andar diciendo fifís y neofascistas y al siguiente día irse a comer con un grupo de empresarios. Yo no la veo con esa capacidad. Ok. Señor David. ¿Estamos hablando de México Mágico? Sí, pues es que es el ejemplo más cercano, ¿no? Pues mira, creo que estamos ante un no sabemos lo que no sabemos todavía. No sabemos qué va a pasar con Andrés. Yo soy de los que creen que Andrés está optando por un maximato. Yo también, pero creo que no le va a salir.
pero creo que es lo que está apostando. Entonces, en la medida en que medio funcione, no sabemos qué va a ser Claudia porque va a ser la voz de Andrés. Y Claudia siendo la voz de Andrés como un ejercicio claro de ventriloquismo político, a Claudia siendo Claudia son dos escenarios distintos. Claro. Mientras Andrés tenga el ascendente social que tiene, va a ser capaz de limitar la ideología. Si él ya no puede cambiar los límites de la ideología, entonces tenemos una historia distinta. Entonces no sabemos qué va a pasar. Yo creo que sí va a haber pragmatismo, porque otra vez Andrés, aunque no nos guste, es bastante pragmático. Ahí está el ejército. El pragmatismo no tiene que ser bueno, el pragmatismo se refiere a la manutención del poder. Eso es el pragmatismo, no tiene que ser bueno en sí. Es como la racionalidad, no tiene por qué ser buena en sí. Entonces, yo creo que sí vamos a tirar un poco al pragmatismo, aunque no sé en qué dimensiones. No sé qué es lo que va a ceder de esta ideología que además es muy difusa, que es el cuatroteísmo y el obradorismo. Sí. Don Poli. Completamente de acuerdo. Yo creo que estamos ante dos escenarios posibles. Esto que comentas, el fortalecimiento de Andrés Manuel siendo la mano que mece la cuna y la voz transmutada en Claudia, o por otro lado, que lo veo menos probable, el desgaste del símbolo, lo cual nos llevaría completamente al acto de antropofagia, de autofagia más bien, del partido de Morena, entre dos facciones bien claras, que es la facción ideológica, que además es una facción bastante amplia, creo yo, y la facción pragmática. Entonces, que ambos han cometido excesos, completamente de acuerdo, y en esos excesos quizá es donde va a comenzar todo este merequetengue en el que uno de los dos va a tener que salir vivo de ese pueblo, porque la neta veo muy complicado lograr un equilibrio entre ambas facciones, porque sin la figura central, que en este caso es Andrés Manuel, ya en el poder, quizá más como un político retirado al que acuden por consejo, ya no por una cuestión más directa, de intervención directa más bien, sino ya más como el viejo sabio al que acude, es el oráculo de Delfos de Claudia. Veo muy difícil que en realidad eso tenga algún futuro. Más bien creo que también estamos acudiendo al inicio del final de la ideología cuatroteísta. Quizá si son lo suficientemente inteligentes, cosa que veo complicada también, pueden alargar un sexenio más, pero yo creo que no pasan de estos 6 años y como toda ideología que tuvo en algún momento su oportunidad, se va a ir al basurero de la historia junto con el Carlitos Marx y otros tantos que andan por ahí, ¿no? Por lo demás, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en este su bonito espacio, en este su bonito podcast llamado Nostromo. Este bonito chiquero. Este bonito chiquero. Generalmente nos gusta decir pendejadas. Es algo que nos sale natural. O no nos gusta, es lo que hacemos. Es lo que hacemos, exactamente. Pero si a ustedes también les agrada esta pendejada que estamos haciendo, que les agrada escucharnos decir pendejadas y ponernos de ruido de fondo, tomen en cuenta que estos 3 muchachos se acostumbran a comer 3 veces al día. Entonces, por favor, yo ya nada más como 2, güey, o sea que... Compártanos, muchachos, con su vecino, con quien sea, denos like, comparta, esparce el chisme. Mándenos a su peor enemigo. Exactamente, mándenos con sus ex, con sus sucursales de Chernobyl, por favor. Y bueno, esparce el chisme, por favor, se los pedimos encarecidamente, porque ya hablamos con Verástegui y pues la neta no jaló. Entonces, por lo demás, muchas gracias, como siempre, Tlaxcala, por escucharnos. Ecatepec, ya te la sabes. Saludos a la escalera eléctrica de Tlaxcala. Por supuesto. Y bueno, límites fabelísticos de la Ciudad de México, también un enorme saludo.
Nos estamos viendo. Gracias por escucharnos en los Balcanes. Y como siempre, como diría MacArthur, volveremos. Nos vemos hasta la próxima. Y esto fue Nostromo. Gracias por acompañarnos.